Qué gusto que te des la oportunidad de recibir y vivir verdad a través del resumen del Ágape en Vivo sesión 412, en donde el Espíritu Santo nos invita a vivir el perfeccionamiento de Jesús para hacerme semejante a Él. Bendiciones. Manifestados al mundo en semejanza con Jesús. El propósito de Dios con cada uno de sus hijos es manifestarles al mundo, o sea, el hacerse manifiesto en lo que Él produce y hace en y con sus hijos de la misma manera que lo hizo con Jesús. Vivir el proceso de verdad es algo asombroso, ¿no? Cuando lo vives personalmente es maravilloso cuando ves a Dios obrándolo en otros, porque te has prestado a participar en lo que Él va a hacer en la vida de otra persona y ves el momento de revelación ocurriendo, ¿no? En un corazón que despierta la verdad y viene a fe y luego entra al proceso de santificación por redargüimiento y de allí sale para ir a la renovación de su entendimiento, para luego, con todo eso producido en esa persona, que empiece a participar con Dios en hacer justicia. Por eso es instrucción en justicia, lo que es el proceso final o la operación final del proceso de verdad. Porque el interés de nuestro papá no es resguardarnos y tenernos allí en una burbujita, sino es manifestarnos. ¿Sí? Manifestarnos ¿a quién? Al mundo. A ver cómo te cae eso. Mira, Jesús nació aquí en la tierra, le fue dado cuerpo en semejanza de los hombres. Nunca fue humano. Él no nació de la simiente de Adán, él nació de Dios por el Espíritu Santo. Como tú y yo hemos renacido. Nosotros sí nacimos de la simiente adámica, pero al ser redimidos y regenerados, pues fuimos engendrados por Dios y el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, fue desechado, destruido y somos una nueva criatura. Y ahí hay semejanza, ya quedó un fundamento que nos permite crecer esa semejanza. Pero Jesús vivió un proceso de una infancia corporal, no de una infancia, él no como que nació en blanco, ¿no? Él nació el verbo de Dios hecho carne. Y por eso a los 12 años, cuando él se queda en el templo hablando con todos los sacerdotes y los grandes de la religión judía, pues aquellos estaban atónitos que a los ojos de ellos estaban escuchando a un muchachito de 12 años hablar cosas que ni ellos podían entender, pero estaban escuchando a Dios. El perfeccionamiento de Jesús. Jesús fue primero perfeccionado como Hijo Divino en el ámbito terrenal para ser hecho un Redentor efectivo para nuestra salvación. Jesús siempre operó en la mente divina, aquí en la tierra. Sin embargo,
el Espíritu Santo nos explica para nuestro beneficio que Él, con todas estas ventajas, fue llevado por un proceso de aprendizaje aquí en la tierra. Por ejemplo, dice en el libro de Hebreos, que es donde más se clarifica esto, por lo que padeció, aprendió la obediencia, porque era necesario que el Padre perfeccionara a Jesús para hacerlo redentor nuestro. Ahora, él ya era perfecto, pero la vivencia de esta condición que él vino a redimir, esa no la tenía. Entonces, estando aquí en la tierra, él quedó sujeto a límites, quedó sujeto a cosas que eran ajenas a su existencia eterna. Y allí él tuvo que aprender a vivir en este terreno, en este ámbito opuesto, hostil, y cada día fue una escuela. Cuando hablas de Jesús en su infancia terrenal, pues no estás hablando de su infancia espiritual, ¿de acuerdo? Pero sí estamos hablando de la infancia de su cuerpo físico y del aprendizaje en la convivencia con José, con María, con los hermanitos que le fueron naciendo de José y de María, con la vecindad donde él creció, porque él no nació en un palacio, nació en un barrio, ¿no? Creció en medio del ámbito de las necesidades, de las limitantes que tenían sus padres terrenales y todo esto fue una escuela en la cual Abba estaba perfeccionando a nuestro Redentor, para que cuando Él llegara a la cruz, al momento clave de su venida a la tierra, fuera una perfecta ofrenda. O sea, piénsalo así, en su existencia eterna, Jesús nunca sufrió contradicciones, nunca fue difamado, nunca fue afrentado, nunca fue provocado, nunca fue asediado, nunca fue odiado de esa manera. Pero cuando vino aquí, el autor de nuestra salvación tuvo que ser sujeto a padecimientos constantes y terribles. Sí, el contraste entre su existencia eterna y su existencia terrenal es absoluto. La escuela que hace de Jesús mi perfecto Redentor. Jesús estableció la vivencia de Hijo Divino antes de ser manifestado por el Padre al mundo. Durante 30 años, Jesús vivió la escuela del Padre para llegar al momento en el que el Padre le guiase por el Espíritu Santo a las obras del Padre en la tierra, y cumplió perfectamente toda la obra que el Padre quiso hacer por el Hijo. Él físicamente tenía que cumplir la ley sobre la cual estaba sujeta la humanidad. Todos esos mandamientos escritos en el Antiguo Testamento tenían que ser cumplidos a la perfección en él. Entonces Jesús viene a cumplir todo eso que estaba dado para regir la conducta humana, y él lo cumple y lo rebasa. Por ejemplo, cuando él va a ser bautizado por Juan, cuando él viene a Juan, Juan le dice, ¿pero qué haces? Yo necesito ser bautizado por ti, no tú por mí. ¿Qué le responde Jesús? Juan, nos es necesario cumplir toda justicia. Entonces, si él hubiera abrogado una parte de la ley, nunca hubiera podido redimirnos. Él hubiera muerto por sus pecados y no podía ser nuestro Redentor. Jesús viene voluntariamente. Filipenses capítulo 2 es una ventana de revelación con respecto a su corazón, cuando el Espíritu Santo ahí nos dice que haya pues en ti, en mí, en nosotros, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse. Si yo no, ¿cómo crees? Sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de hombre y como hombre siervo,
Porque una vez que entras al terreno humano, ahí sí hay pirámides. Jesús, ¿a dónde crees que cupo en esa pirámide? Hasta abajo. Jesús vino consciente de que en la voluntad del Padre estaba que él no compitiera en la pirámide. Y por eso fue ubicado en la base. Y entonces él vivió allí. Él nunca estuvo repelando de, no, yo cuando estaba en la gloria, se despojó a sí mismo, el dueño de todo, por quien todo fue hecho, quitándose todo eso para vivir allí en el fondo de la sociedad humana, sin pretensiones, sin alardes, sin reclamos. Y ese proceso duró 30 años terrenales. Pero él vivió esa escuela para ser hecho un perfecto redentor de todos nosotros. Y llega el momento en que, guiado por el Espíritu Santo, es llevado a ser bautizado en agua por Juan. Ese es un evento importantísimo porque demarca el inicio de la manifestación de Dios, del Padre, sobre su Hijo en la tierra. Y el día del bautismo de Jesús, cuando Él sale del agua, el Espíritu Santo desciende como paloma, se posa sobre Él y luego el Padre habla. ¿Y qué dice desde esa nube? Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Escúchenlo a Él. Y ahí se detona la manifestación de Dios por medio de su Hijo, porque esto es a lo que Jesús vino. Él no vino a presumirnos nada, Él vino a manifestar a Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. La escuela de Jesús es mi escuela vivificante como Hijo Divino. Cada hijo de Dios es invitado a vivir la escuela de Jesús, la escuela por la que el Espíritu Santo nos transforma en la misma imagen que Él, al mostrarnos a Jesús siendo perfeccionado por Abba. Si aceptamos vivir esta escuela vivificante, seremos preparados para ser manifestados por Abba al mundo que nos rodea. Bueno, Jesús sale del agua y no se pone a predicar y a decirle a la gente, no, no, no. Dice, inmediatamente fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto no es una emboscada que el diablo le preparó a Jesús. Esto es un asunto divino. El Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Y allí Jesús va siendo guiado. Entonces Jesús, por supuesto que va al desierto siguiendo esa guianza. Llega allí, el Espíritu Santo le deja saber que tiene que ayunar, que no va a comer por 40 días. Pues no come. Está viviendo en un cuerpo terrenal, un cuerpo que requiere de un sustento alimenticio. Si una persona sana, 40 días es hasta donde llegas. Entonces Jesús va a conocer ese umbral, ese límite, algo ajeno a su vivencia eterna. Y en ese instante, entonces viene el diablo. Él viene a Jesús con una solución a su estado presente y con hambre, un hambre fatal. Y entonces le suelta el dardo, ¿no? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. O sea, ¿qué haces tú con hambre, muchacho? Tú no necesitas cocina, tú puedes nada más decir que la piedra se convierte en pan y te la comes y ya. Y además con eso demuestras quién eres, porque es muy preciso que tú demuestres quién eres. Pues si oyes al Espíritu Santo, vas a entender cómo tú vives estas provocaciones diabólicas y tristemente muchas veces mordemos el anzuelo. Pero Jesús es manso
Y tú, conforme eres renovado, vas a aceptarte en semejanza con Él y vivir mansedumbre porque eres manso, no porque un día lo vas a lograr. Entonces Jesús en su proceso interno que Él nos describe en Juan capítulo 5, Él dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Él vive eso ahí en el desierto. Él no escucha al diablo y se pone a alegar con él. Él no escucha al diablo y reacciona a lo que está entrando por sus oídos físicos. Él siempre va al Padre, el Padre que mora en él, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Yo, las palabras que hablo no son mías. Juan 14. El Padre que mora en mí hace las obras. Eso vive Jesús, eso vive Jesús, eso vive Jesús siempre. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!